Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Me da muchísimo gusto este viernes 5 de la tarde, viernes 9 de febrero, poderles dar la bienvenida y hablar de este tema que me han pedido muchísimo ustedes. Desde hace como una semana viene dando vueltas este asunto, porque miles podrían ser deportados rápidamente si aprueban una ley sobre DUI en Estados Unidos. Vamos a hablar de esto. Tenemos a quién mejor al abogado Myron Gallardo, que es abogado de inmigración y abogado también de defensa criminal. Estimado Myron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Un placer. Aquí tienen la noticia publicada, bueno, de hecho, por varios medios de prensa. Hubo un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara Baja el pasado jueves por 274 votos a favor, 150 en contra. Por ejemplo, 59 apoyos provinieron de la bancada demócrata y que está pidiendo cambiar las leyes de inmigración para declarar inadmisibles y deportables a todos los extranjeros que tengan cargos por manejar borrachos o bajo la influencia de drogas, sin importar si los daños causados son graves o no. Esto es un cambio sustancial y ha, por supuesto, generado muchísimos temores, sobre todo entre algunos inmigrantes. Abogado, ¿qué tan posible es que esto pase por el Senado y qué tan posible es que se aplique a nivel federal? Porque sabemos que cada estado también tiene sus propias leyes. Exacto, Mario. Tiene muy grandes posibilidades de pasar a través del Senado. No es un bill que sea, cuando digo un bill, no es una ley que sea muy controversial. Al contrario, ellos lo están viendo y pasó con bastantes votos a favor la Cámara de Representantes. Es un bill que de alguna manera protege la seguridad del país y me imagino que es así como lo van a ver de alguna manera. El gran problema aquí, Mario, está a la hora de aplicar esa ley, eso es una ley federal, cada estado tiene su ley. Hay estados que el DUI hoy mismo es bases de deportación, te puede hacer deportable en los Estados Unidos. Por supuesto, tú vas a tener tu momento en corte, ir y defenderte. Hay opciones como perdones para tú eliminar esa deportación, o hay otras cosas que tú puedes presentar para evitar ese tipo de deportación. Hay estados que no lo criminalizan a un nivel que te hace deportable. Entonces, aquí es donde va a llegar los problemas entre esa ley federal y las leyes de los estados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema en un estado, quiere decir que tú fuiste cargado con DUI, vamos a decir, en el estado de la Florida. Tú fuiste cargado de DUI en el estado de la Florida, tú fuiste declarado convicto de DUI en el estado de la Florida, perfecto, tú eres residente y te ponen en un proceso de deportación. ¿Ok? Esto no quiere decir que tú no puedas aplicar a nada. Tú tienes opciones para defenderte en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer a la hora de evaluar esto? Van a evaluar lo que dice la ley federal y lo que dice el estatuto que te está haciendo convicto en Florida. Entonces, esa evaluación se ve si el estatuto de Florida aplica exactamente como dice el estatuto federal. Si es así, entonces usted es inadmisible. No sé exactamente qué van a poner ellos ahí para determinar que tú no puedas presentar un perdón o presentar nada, como es los casos hoy mismo con las sustancias controladas como la cocaína, metanfetamina y otras cosas que inmigración no te deja presentar absolutamente nada. Eres inadmisible y terminaste ahí. Pero siempre hay que hacer esta comparación. Esto es un proceso súper complicado, incluso es un poco engorroso para nosotros mismos los abogados, porque hay que determinar si el estatuto es divisible, es no divisible. Es algo bien complejo, pero es algo que se determina. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo con, por ejemplo, la marihuana. La marihuana es algo que te hace completamente federalmente. Si tú eres convicto de marihuana y la cantidad es más de 30 gramos, entonces tú no puedes presentar ningún perdón, no tienes ninguna opción federalmente. Sin embargo, las leyes que criminalizan la marihuana en Florida, y hay un case law también de un caso del 11º circuito, que te dice que no importa la cantidad que sea, eso no te hace inadmisible para inmigración. Ese es un ejemplo muy sencillo que existe aquí. Es lo mismo con esto que va a aprobar ahora mismo que el Senado puede que apruebe, el presidente lo firme y va a ser como una ley. Se hace la misma comparación con el estatuto que criminaliza lo que es el DUI en Florida. Y lo mismo va a pasar con todos los estados. Pero no entiendo algo. A ver, si el Senado lo aprueba como ley, no es automáticamente, sí, el Senado lo aprueba, ya lo vimos, la Cámara de Representantes ya lo aprobó por amplia mayoría.
llega al Exacto. Senado, lo aprueban, vamos a suponer que lo aprueben bien, que se tengan los 60 votos que hacen falta. El presidente lo firma. Ya eso no es una ley federal y todos Es los una ley estados tienen que federal. acogerse a esa ley federal. No, no, no. Es una ley federal. Pero recuerda, cuando tú cometes un crimen en un estado, tú eres juzgado por las leyes de ese estado. Las leyes de ese estado no tienen nada que ver con las leyes federales. Sin embargo, si tú eres juzgado por una ley federal, entonces tú sí te acoges a la ley federal. Pero la ley federal no tiene nada que ver con la ley estatal. Por eso son las diferencias, como ese ejemplo que puse de la marihuana. Okay. Las leyes que criminalizan la marihuana en Florida no te hacen inadmisible o no tiene las mismas restricciones de las leyes que criminalizan la marihuana en otro estado. En otro estado, Okay. por ejemplo, ¿por qué? Porque esa es la ley de ese estado. Y lo que tú haces es una comparación entre la ley del estado y la ley federal, que es quien te hace inadmisible. Si la ley del estado no tiene los mismos elementos que tiene la ley federal, entonces son diferentes. Entonces la ley, tú miras esta ley del estado, si la ley del estado no lo criminaliza de la misma manera federal, entonces tú no eres inadmisible. Ahora, es un poco abogado, enredado, pero sí. es como funciona. Y abogado, una pregunta. Bueno, yo sé que aquí ustedes son abogados de inmigración en todos los Estados Unidos y sé que nos están viendo de todos los Estados Unidos y de otros países también, entonces va a ser un poco complicado la respuesta. Pero las personas que tienen DUI tienen que preocuparse con esta noticia. Ahora mismo puede que sí tengan que preocuparse con esta noticia. Pero primeramente hay que esperar que salga el bill completo, a ver qué es lo que dice exactamente la ley, lo que va a decir esta ley, cuáles son los impedimentos, cuáles no son los impedimentos. Entonces ahí se hace el análisis de, por ejemplo, con la ley, el estatuto que criminaliza el DUI en Florida, se va a hacer como una investigación a ver qué es lo que tiene que ver este bill nuevo, esta nueva ley, con lo que criminaliza DUI en la Florida. Entonces se determina si la ley de DUI de la Florida es idéntica a esta ley federal, entonces todo lo que dice esa ley federal exactamente va a pasar en caso de que tú seas convicto de DUI en Florida. Pero hasta este momento sí deben preocuparse, pero hay que esperar que salga para ver cuál es la diferencia, que aplica, que no aplica, porque es una ley federal, no es una ley del estado de la Florida, o del estado de Georgia, o de New York, o de cualquier otro estado de Estados Unidos. Ok. Yo creo que es importante esto para las personas que me han escrito, porque hay mucha gente que está preocupada. Ya escucharon al abogado. Primero hay que esperar y segundo, que es lo que siempre les digo, si usted tiene un DUI, por ejemplo, y va a presentarse a la residencia o va a presentarse a la ciudadanía, es importante, llame a los abogados, busque asesoría, siéntese con ellos y no vaya solo, no vaya solo. Ok, bueno. Consejo, todas las personas que sean residentes, háganse ciudadanos. Háganse ciudadanos. Y ya Oscar evitas Águila, todo eso. un abrazo. Exacto, bueno, igual maneja siempre sin tomar y sin claro. droga, pero hágase ciudadano, es verdad, eso es bien importante. Oscar, un abrazo. Lilian dice, buenas tardes, hoy sí no me quitan el primer lugar. Oscar, te dio delante, pero no importa, aquí estamos, es lo importante. Gracias a todos los que están ahí en sintonía. Tengo por aquí, buenas tardes, Mario y abogado Myron. Entré con CBP One, tengo parol, no me cerraron la corte. Voy con el abogado a la moción presencial. Gracias. Sí, claro, puedes hacerlo, por supuesto. Ok. Buenas tardes, Mario. Tengo una duda. Entré por CBP One después de tener mi residencia. ¿En qué tiempo puedo ir a Cuba a visitar a mis hijos y a mi familia? Nada más que tengas tu residencia. Bueno, Micaela, gracias por preguntar por mi hermano. Ahorita hicimos un live con mi hermano ahí para, ya está mucho mejor. Mi hijo entró por frontera con parol y hace 8 meses que aplicó la residencia por ajuste. Ya le cerraron la corte y el asilo. Hace 5 días le aprobaron el permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Que no le llega la residencia en Arizona. Lola, me estás diciendo que hace 8 meses. Aquí hemos dicho hasta el cansancio que las residencias son 3 años de espera. O sea, en esos 3 años te puede llegar. Y en cualquier momento. Lo mismo en 3 meses, en 4, que 1 año, que en 2 años, que en los 3 años. Son 8 meses lo que lleva, 2 días le falta. Mario Abogado, estoy en espera de una reunificación familiar. Ya llevo 1 año. Usmiri, paciencia.
Saludos, mi pregunta es si se entra con I-220A sin corte, segunda casilla marcada, ¿puede pedir residencia? Claro que no, es cubano, entró en julio del 22, bajo la ley de ajuste cubano, me imagino, ¿no? Tú puedes pedirla, pero te la van a Ajá. negar porque no hay bases para la ley de ajuste. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, yo espero que no hayas perdido la oportunidad de hacer tu asilo. A todos los que están entrando hoy con I-220A, se los estamos diciendo aquí en este programa todos los benditos días. Usted no pierda la oportunidad de hacer su asilo. Tiene un año para hacer su asilo. Haga su asilo si entró con I-220A. Es la manera más fácil en que se va a poder regularizar. Ok, entré con CBP One, octubre del 23 con I-94, parol y corte para el 26, ya tengo juez asignado. ¿Me recomiendan que cierre la corte antes de aplicar a la residencia, es decir, antes del año un día o después? Yo te recomiendo que la cierres cuando tú puedas cerrarla. Tú puedes aplicar a la residencia con la corte abierta, pero que no se les olvide cerrar la corte. Igual, la gente de CBP One, tengan cuidado con perder las cortes. Ya hoy vi un caso exactamente de una persona que simplemente fileó una E33 cambiando su dirección en la corte y pensaban que la corte se le iba a cambiar de un lugar para otro. No es así. Para tú cambiar corte de un lugar para otro es una moción para cambiar la corte. El muchacho no fue a la corte y tiene una orden de deportación ahora mismo con CBP One y con un paro de 2 años. Ojo con eso. A mí me llamó una persona contándome una situación similar. No se presentó a la corte por X y motivo y le llegó la orden de deportación. Así que, ojo. Buenas tardes. ¿Qué tal es el juez Benjamin Rose de Orlando para casos de asilo? Todos los jueces son buenos y son malos. No hay, como digo, yo digo, no hay jueces buenos ni jueces malos. Lo que hay es que prepararse bien para el asilo, buscar la mayor cantidad de evidencia que usted tenga para demostrar ese asilo y saber bien qué es lo que tú estás hablando, no tener contradicciones, ser creíble, estar listo para contestar todas las preguntas, estar enfocado, contestar lo que te preguntan, no hablar más allá de lo que te están preguntando, no trates de explicar lo que no te preguntan, ¿ok? Es prepararte bien para esa audiencia. El juez es lo de menos. Tengo por aquí a José González en Instagram. Dice, entré por CBP One, tenía fecha de corte en 3 meses, hice cambio de dirección para Miami y me sale caso pendiente. ¿Puedo aplicar para cerrar mi fecha de corte por una moción? Sí, claro, por supuesto. Es lo que hemos siempre dicho. Hola, me quieren poner el parol, sigo en Instagram, pero mi patrocinador perdió el acceso a la cuenta con la que hizo la reclamación de su familia. ¿Él puede crear otra cuenta de USCIS? ¿Cómo puede recuperar la que tenía? Bueno, puedes recuperar o crear una nueva, como quieras. Exacto. Quiero preguntar, yo pedí a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino y su novia a la hora de llenar el CBP One, donde habla de agregar al grupo. ¿Ellos tienen que poner algo o cada uno lo hace independiente? Yo creo que cada uno lo hace independiente. Ok, perfecto. Sigo por aquí respondiendo. Vamos a ver. Déjame ver por acá. Buenas tardes. ¿Qué se sabe de las reclamaciones por reunificación familiar desde 2016? Se está esperando, es caso cerrado, esperando entrevista en Cuba y todavía nada. Adelante, abogado. Primeramente tienes que ver el Visa Bulletin. Si no es una reclamación de un familiar inmediato del ciudadano americano, miren el Visa Bulletin. Hay categorías que van por el 2009. Si estás en el 2006 y eres de una, por ejemplo, la F3, si no me equivoco, va por el 2009. Si te la pusieron en el 2016, todavía te faltan 7 años para que te toque. Bueno, fulanito está opinando sobre el tema este de los DUI. Dice, eso está muy bien. Hay gente que mata y te acusan de homicidio involuntario y, bueno, el fallecido y la familia son los que peor salen. Sinceramente, yo creo que hay mucho consenso entre demócratas y republicanos por aprobar este proyecto de ley. Janet Rosales, saludos Mario, y los abogados de New Jersey también nos han mandado saludos desde Cayo Largo, aquí cerquita de la casa. El que salga a manejar y mate gente o choque por licor o droga, para afuera. Bueno, sigo por acá. Recuerda que también vivimos en un estado de derecho y aquí las cosas tampoco son así tan radicales. Bueno, a ver.
Esta persona le está respondiendo a otra. Por favor, ¿puedo contratar a un abogado el día de mi cita para CBP One? Tú puedes contratar a un abogado si te van a hacer un miedo creíble. Si no, no, porque no te están haciendo ningún proceso. So, tú contratas un abogado o buscas un abogado cuando tú estás en un proceso que te está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, como es un miedo creíble, tú tienes derecho a tener un abogado. Pero Exacto. CP1 entra, te firman los papeles y te dejan ir. Si te van a hacer un miedo Sí. creíble, sí tienes derecho a un abogado. Ahí está la recomendación entonces que te está haciendo el abogado es usted vaya a su CBP One, si usted lo dejan detenido para hacerle una entrevista de miedo creíble, ahí es donde usted dice, mire, yo quiero contratar los servicios de un abogado y llamo a un abogado. Exacto. Ok. Reunificación familiar por parol. A propósito de esto, quería comentarle algo, abogado, a todas las personas de reunificación familiar. Hemos visto varios casos de, del parol de reunificación familiar que de los anteriores, 2016, 17, etcétera, que les está llegando invitación al programa modernizado, pero no tienen actualizada su dirección. Es muy importante que actualicen su dirección por si le llega esta invitación. El parol humanitario modernizado son meses lo que se demora. En 2 o 3 meses ya estás aquí con un parol. Entonces, ojo con eso. Actualicen su correo electrónico porque se pueden estar perdiendo la posibilidad de que los inviten. Otra pregunta que me llegó hoy de otra llamada que recibí, una persona que entró con visa fiancé, se acaba de casar en los Estados Unidos. Ella y su hijo, que vinieron de Cuba, ¿qué tienen que hacer una vez que se casan? Para aplicar a la residencia, tienen que enviar también un chequeo médico. Esa era la pregunta Sí, que me claro. hacía. Sí, sí, exactamente. Vas a enviar un I-485 bajo Y esa con chequeo categoría. médico y todo, porque hay Todo, quien todo, decía que no. exactamente todo lo que pide. Recuerda, la ley 485 es una aplicación que te envía cada vez que tú quieres, cuando tú quieres ajustar estatus. Tú puedes ajustar estatus lo mismo bajo la ley de ajuste cubano, bajo una visa fiancé, bajo una visa de trabajo. Todas las categorías están ahí. Tú simplemente seleccionas la categoría por la cual tú quieres ajustar. La ley de ajuste Okay. cubano es una categoría más. No es que tú estás la gente dice, no, voy a aplicar a la ley de ajuste cubano. No, tú no estás aplicando a la ley de ajuste cubano. Tú estás aplicando ajuste de estatus a través de la categoría de la ley de ajuste cubano. Ok, ok. A mí, por eso me gusta siempre Myron, porque tiene las cosas muy claras y te pone los cajoncitos. Aquí va esto. Liz, ¿qué tiempo demoran en salir los que se entregan por la frontera? Liz, no hay tiempo para eso. Hay personas que llevan más de un mes detenidas ahí. No hay un tiempo estimado. Saludos, vivo en Houston, Texas. ¿Puedo llevar a un amigo al trabajo aunque él no tenga papeles? Sí, eso no tiene nada que ver. Yo me imagino que tenga miedo por leyes como la ley que pasó aquí de Santis, que en algunos medios de comunicación que lamentablemente se dedican a asustar a la gente, pues les decían que los iban a llevar presos y todas estas cosas. Sí, pero recuerden, las personas, no es que tú no tienes papeles. Si tú estás aquí, tú fuiste procesado en la frontera, tú sí tienes papeles. Y si tú tienes un caso de asilo pendiente, tú sí tienes un estatus, tú eres un aplicante de asilo. Hola Mario Abogado, ¿tienes ciudadanía española? ¿Puedes entrar a Estados Unidos por la reclamación del patrocinador como Sí, derivativo? como derivativo, exacto. La iglesia puede poner parol humanitario. ¿Qué se necesita? Tengo a mis hijos en Cuba, que la iglesia te ponga el parol. Es decir, una Exactamente. iglesia como ONG, como organización no gubernamental, como empresa, puede ponerte el parol. Ok, hola Mario, entré el 4 de mayo del 2023 con una I-220A, pero me dieron 212A6 AC, apliqué a mi asilo, pero puedo aplicar a la residencia aunque tenga fecha de corte el 31 de julio del 24, está preguntando. A ver, no es que le dieron 212 hace, eso es un cargo de deportación. Eso no es un parol, no es nada de eso. Simplemente es Okay. los cargos de deportación bajo el 212, pero es I-220A. Así que si eres I-220A, el camino es el asilo. Yusanis Carrasana, buenas tardes Mario Abogado, soy de reunificación familiar por parol. Desde diciembre me da error en la aplicación, mi familiar ha llamado USCIS y nada en concreto, mis derivados están confirmados, ¿qué me aconsejan? Estás llamando al lugar incorrecto. USCIS no tiene nada que ver con CBP. Ok.
Por otra cosa que les iba a comentar, el lunes vamos a tener a un alto funcionario aquí en mis espacios en las redes sociales, un alto funcionario del gobierno norteamericano, para explicarle todo esto que está sucediendo con el parol de reunificación familiar, también con el parol humanitario y cualquier duda que tengan con CBP-1. Así que estén bien pendientes el lunes cuando transmiten vivo, ahí lo van a tener y van a poderles hacer todas sus preguntas y él va a estar para escucharlos también, que creo que es importantísimo. Por favor, gracias Enrique por ser parte de este canal. Por favor, ¿puedo contratar? Este es el que habíamos leído ya. Y bueno, Joan Manuel, gracias a ti. Saludos Mario, por favor. Mi esposa entró por parol. Ella en Cuba estaba esperando entrevista para venir. ¿Ella pierde ese beneficio? Bueno, está aquí en Estados Unidos. Si le llega la entrevista, y a ver, aquí hay varias cosas que hay que ver. Primeramente, ¿quién le puso la reclamación? Si su reclamación es de un ciudadano americano y ella es un familiar inmediato y ella tiene ya aprobada la reclamación familiar, ella puede aplicar a la residencia directamente ya, desde aquí adentro, sin ningún problema. Si es sujeta a visa bulletin, no puede aplicar a la residencia hasta que no tenga la visa, no esté disponible. Eso ajustaría el año un día por la ley de ajuste cubano. Si ella va a tener su entrevista en La Habana y le dan su entrevista en La Habana y ella quiere viajar de aquí para Cuba, hacer su entrevista en La Habana, que no se lo recomiendo, ya está aquí adentro, que espera el año un día y aplique a la residencia. Exacto. Por la ley de ajuste. Alejandro Martínez, entré con parol 212 de 5, pero con fecha de corte. ¿Puedo aplicar a la residencia? Sí, claro, por supuesto. Tienes que ver si eres arriving alien o alien present, primera o segunda casilla. Si eres primera casilla, puedes aplicar hasta con la corte abierta. Siempre te recomiendo cierra la corte. Si eres segunda casilla y tienes corte, no puedes aplicar porque las jurisdicciones de la corte. Tienes que cerrar corte primero y después aplicar. O aplicar y automáticamente tratar de cerrar rápido. Buenas, el otro día le hice una pregunta, me respondió que sí fui mal procesado. ¿Puedo aplicar un parol o a la residencia? Soy 220A con fecha de corte para diciembre. Ok, tiene fecha de corte, USCIS tiene cero jurisdicción sobre ti. El hecho de que tú fuiste mal procesado no te da ningún derecho a exigirle a USCIS nada. Esto es una cosa que USCIS dijo en una conversación extraoficial, algo que están haciendo ellos internamente. ¿Ok? Si tú fuiste mal procesado y tienes fecha de corte, eso es algo que tienes que exponer en la corte. Cuando vayas delante del juez, se lo dices al juez. Normalmente los jueces eso no le están haciendo ningún tipo de atención. Literalmente. Ok. Fanaticada dice, si se obtiene un documento de refugio en México, ¿puede influir negativamente al aplicar con CBP-1 al momento de presentarse en la cita? No. Ojo con esto. La ley que se pensaba pasar, que se hundió en el Senado, esa ley sí decía que si usted tenía un refugio en cualquier otro país, no necesariamente tenía que dársele un miedo creíble aquí, porque ya tú tienes refugio, te puedes quedar en otro país. Pero esa ley no pasó. Entonces, en este momento, como están las leyes ahora, hoy, ahora mismo, eso no tiene nada que ver, no te van a hacer ninguna pregunta por México. Todo el que llegue a la frontera ahora y se entregue será deportado, y el que entre por CBP con I-220, no sé dónde sacaste eso, no. Se los he dicho cantidad de veces, no se pongan a escuchar todo lo que habla cualquier, bueno, no puedo decir la palabra que decir, pero no se pongan a escuchar cualquier bobería de las redes sociales. Todos los días hay un guanajo, era lo que iba a decir, que sale inventándose cosas, que si cerraron la CBP-1, que si entonces mira, porque entonces te va a pasar esto. Todo es, y detrás de eso, cuando buscas, están los coyotes y está el negocio del crimen organizado, que lo que hacen es utilizar estos tontos útiles para tener a la gente con miedo, que cruce la frontera de manera ilegal, y ellos ganan muchísimo dinero porque para eso es el crimen organizado. Entonces, no se guíe por nada de eso. Créame que el día que aquí vayan a cerrar CBP-1 o lo que sea, se lo voy a contar aquí. Aquí se lo voy a contar. Ok. Tengo corte en abril, es por internet, pero no sé qué aplicación debo descargar. Me imagino que te lo hayan enviado, ¿no? Se llama Webex. W-E-B-E-X. Webex. Una cubana nacionalizada en México con pasaporte cubano vencido puede aplicar a la CBP-1 con su INE mexicano junto a su esposo e hijo menor mexicanos. Me imagino que sí. Sí, te recomiendo que el pasaporte español, cubano, disculpa.
Hola Mario, abogado, para los cubanos que entran por CBP1 y le dan fecha de corte para antes del año y el día que deben hacer, cerrar la corte. El abogado se lo ha Cerrar dicho, esa o corte en o caso, ir ese día a la corte. o ir ese día. No pueden perder la corte, que pierda la corte, tiene una orden de deportación a ausencia automática. Así que ojo con eso. Mario, mi esposa me quiere patrocinar, una persona me quiere patrocinar a mi esposa y niños. Él está a la espera que le llegue la residencia, tiene 2 años de taxes que nos sobran. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después que le llegue? Nada más que le dé la No, residencia. oye, Cuando sea residente, ya tiene un estatus y ya puede patrocinar. ya. Bueno, menos mal que el abogado tiene agilidad mental para leer la pregunta, porque hay preguntas que yo me quedo perdido, como tiene tantas, si la ortografía a veces no es la mejor. Entonces, ok, entonces, para los niños y los adultos que no vienen de Cuba con visa fiancé es igual. Cuando tienen que ajustar el estatus, tienen que presentar ese chequeo médico, abogado. Cada vez que tú vayas a hacer una aplicación I-485, tú tienes que enviar un chequeo médico con esa aplicación. Es un Ok, requerimiento de la aplicación. ok, ok, perfecto. Entonces tengo por aquí, pueden hablar sobre la nueva ley en la Florida que beneficia para poder estudiar o trabajar a médicos extranjeros. Marilet, eso se los comenté el otro día y claro, es una nueva ley que lo que busca es darle dinero a FIU, que es una universidad pública, y al Baptist. El otro día me llamó, de hecho, un médico cubano que lleva aquí muchos años, o que lleva aquí 2 años, pero que fue médico cubano y que tiene ya una avanzada edad, y me decía, no, es que yo quiero trabajar, pero quiero saber si puedo trabajar ya sin revalidar el título. Digo, no, en la Florida no puedes trabajar sin revalidar tu título. Si quieres trabajar como médico, tienes que revalidar tu título y ser un MD. O si no, hacer enfermería y después hacer un nurse practitioner, de eso que le llaman. Entonces, no es que van a contratarte porque eres médico en Cuba y vas a ser médico aquí. Eso no funciona así. Tienes que estudiar aquí. Entonces, lo que está haciendo el Estado es inyectándole dinero a las universidades para que puedan apoyar a las personas que quieran estudiar, ¿ok? Espero que se haya entendido y como les dije, muy pronto vamos a tener con una institución pública de los Estados Unidos una serie de programas para ayudar a los inmigrantes a estudiar y eso va a estar buenísimo. Tony Dariel, Mario, me casé con mi relación, pero resulta que me informan que si pido la residencia por esa vía me la dan condicionada por 2 años, que es mejor esperar y al año y un día aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Es cierto? Ok, si se casó, si él entró legalmente al país, quiere decir que entró por un aeropuerto, con una visa B1 o B2, entró y se casó aquí y pide la residencia a través de matrimonio, sí, se la dan condicionada por 2 años. A los 2 años, si el matrimonio sigue activo, entonces ya se la renuevan permanente. Sí, es real. Ok, entonces si eres cubano y tienes un parol o tienes una visa, Espera el pues año espera un el día. año un día y tienes tu residencia permanente y ojalá que maravillosamente te vaya con tu pareja y el resto de la vida No, lo lo otro disfrutes es que junto a tu tú la pareja. pides. Si te casaste ahora, tienes que poner una petición familiar, una I-485, una I-765, un 864, todo junto. Y hasta que la petición familiar no esté aprobada, no te aprueban la residencia. Entonces, mira, si te puedes regularizar bajo la ley de auto cubano, dale. Yo soy Dalia Fortines, dice, hola Mario y abogado. Eso me sonó a yo soy Cecilia Valdés. Entré por CBP One con I-94. ¿Puedo aplicar a la residencia sin necesidad de aplicar asilo Sí, si eres cubana? cubana, claro. Sí, estoy Ve- asumiendo que es cubana. Sí, si eres cubano. No, yo lo digo porque en realidad en este chat y en estas redes tenemos muchísimas personas que nos siguen desde otros países que no son Cuba. Y esto lo repetimos hasta el cansancio. Si usted entró por CBP One y es cubano, año y un día, su ley de ajuste cubano, bendito sea Dios. Si usted entró por CBP One y no es cubano, de donde usted sea, mexicano, salvadoreño, venezolano, ecuatoriano, colombiano, tiene que hacer asilo. Asilo es la única manera de regularizarse. Quisiera saber si en el I-94 dice DT, si eso es parol. Sí, es parol, la I-94. DT es la clase de admisión. Es eso. Ok. Es una clase de admisión que es DT, 100% elegible para ajustar por la ley de ajuste cubano. Hola Mario, hace un año, el 7 de febrero, que le puse el parol a 3 personas. Quiero saber si es recomendable hacer otras 3 aplicaciones.
Si tú quieres hacerla, hazla. Si se dan cuenta que hay dos, está duplicado, te van a cancelar todo. Las 6 aplicaciones. Ojo con eso. Buenas tardes. Tengo posibilidad de ganar un miedo creíble en la frontera con evidencia de mis redes sociales. Llevo tiempo comentando y compartiendo en contra del gobierno, pues la seguridad del Estado me ha estado asediando en mi trabajo. Tengo multas, me obligaron a borrar videos. Gracias. Carlos Alberto, Sí. No sé cuál es la pregunta. Bueno, que la si pregunta es posibilidad de ganar. Ya. Sí, por supuesto tienes posibilidad de ganar un miedo creíble, ¿por qué no? Ellos te van a hacer preguntas de por qué, cuál es tu miedo a regresar a Cuba, qué es lo que ha pasado, quién te ha asediado, cuántas veces fue la policía, qué te ha hecho la policía. Sí, por supuesto. Y aquí tienes un colega dice Danieski Rafael. ¿Qué trabajo le va a dar al juez pronunciar tu nombre? Buenas tardes, Mario Abogado. Quisiera hacerle una pregunta a Myron. ¿Yo pudiera revalidar mi título de licenciado en Derecho en Estados Unidos? A ver, no es revalidar tu título, pero tu título sí te va a ayudar y te va a quitar un año de la escuela de leyes, 100%. Tienes que hacer el LSAT, cuando pases el LSAT, aplicas un law school con tu título de abogado de Cuba y tu certificación de nota, todo eso lo valida en una de las agencias que validan aquí, Joseph & Sinley, es la que conozco, y la escuela de leyes te va a tomar en cuenta todas tus notas y normalmente vas a hacer la escuela de leyes en 2 años nada más, pero sí vas a tener que hacer escuela de leyes. Buenísimo. Bueno, pues nada, otro abogado más, a ver si alguno a integrar ahí el equipo de Gallardo los firma. Bueno, nada, un abrazo, gracias abogado, gracias a todos los que han estado en sintonía, muchísimas gracias. El lunes nos encontramos aquí a las 5, antes vamos a hacer este programa especial con un funcionario del gobierno de Estados Unidos y por supuesto a lo largo del fin de semana nos vamos a ver para seguir hablando de inmigración y de noticias de Cuba. Gracias abogado. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.